Bueno, esta exposición se inauguró en el Malva el 19 de marzo, cuando había como cierta esperanza de poder eh, bueno, hacer con aforo y todo lo demás. Roxana, me acuerdo que no, más o menos en esa fecha fuiste a ver la exposición de Remedios Varo y hasta el 16 de agosto. Pero bueno, el Malva, ustedes saben que yo creo que les habíamos hablado cuando hablamos de la exposición de Remedios Varo, que justamente tiene por primera vez una mujer que es venezolana, como directora, muy interesante, Rachel, y entonces, está pobre, tuvo tan mala suerte que prácticamente comenzó con su gestión con Remedios Varo y ahora en junio se está volviendo a Nueva York, porque a pesar del esfuerzo enorme que está haciendo el museo por mantener actividades, y quiero recomendarles algunas especialmente, porque, bueno, algunas coinciden los martes a las 18, es una lástima, pero quedan grabadas, tienen un canal de YouTube, y realmente, digamos, está muy buena la estrategia que están desarrollando de tratar como de seguir, digamos, con todas esas conferencias o coloquios a pesar de la pandemia, ¿no? Entonces, nada, yo espero que la lleven más allá del 16 de agosto, ¿no? Por esto que ha pasado, porque realmente es una exposición que además seguramente demandó muchísimo esfuerzo, porque tiene obras de Bellas Artes, o sea, tiene obras del Malva, obviamente, pero tiene obras del Museo de Bellas Artes, del Sibori, de varias fundaciones, de colecciones particulares. Entonces, digamos, es un esfuerzo, son 200 obras de más de 50 artistas. Entonces, eh, eso, digamos, como organización es un hito, ¿no? A ellos les llevó más de 1 año y medio el proceso. Más allá de que obviamente, ¿no? También contaron con especialistas en el tema también disculpen, en el tema también, obviamente, ¿no? De cómo ver, incluso desde un punto de vista histórico, ¿no? Este fenómeno que es como argentino, pero supongo que también se podría hablar que nos incluye, ¿no? O sea, en Buenos Aires hay un barrio que se llama justamente, ¿no? Villa Freud, no le llaman coloquialmente, porque bueno, ¿no? un lugar donde muchos psicoanalistas tienen sus consultorios, pero visto desde afuera es un fenómeno que, creo que también nos alcanza a nosotros los uruguayos, y eso me parece muy interesante, digamos, visto desde afuera, desde lo internacional. Es un fenómeno muy raro. Digo, esta naturalidad con la que nosotros hablamos de la terapia, vamos a terapia, nuestros hijos van a terapia, o sea, es como, ¿no? No sé, a mí me ha pasado, y supongo que a ustedes también, con amigos de otros lugares, ¿no? Que el tema de la terapia no es tan frecuente, no sé, yo lo que conozco así de un poco del Caribe, a nadie se le ocurre ir al psicólogo, no hay esta práctica, se estudia, pero son centros, ¿no? Facultades como muy chiquitas, y en realidad la gente resuelve sus problemas de otra manera, ¿no? Quizás, pero no por medio del abordaje terapéutico, ¿no? Pero por otro lado, esta exposición lo que está proponiendo es una lectura del arte argentino y desde la terapia también, ¿no? O sea, como una práctica que tiene una promesa curativa. Y eso me parece súper interesante, también vinculándolo un poco a lo que hemos charlado el domingo. Así que, bueno, mis deseos es que esta exposición llegue hasta que nosotros podamos viajar y verla. Es una exposición realmente histórica por su contenido, por la cantidad, no solamente son obras, sino que también hay mucha documentación que tiene que ver, libros, escritos, notas de prensa que dan cuenta, ¿no? de
de esta relación tan cercana entre el psicoanálisis, las otras terapias también. Porque lo que dice Gabriela Rangel, que está ahí en el medio, es la de los lentes, Santiago Villanueva y Verónica Rossi izquierda, es que también la muestra abre que, bueno, hay conflictos en torno al tema del psicoanálisis, lo ha habido desde un punto de vista histórico incluso, y que digamos, no todas las posturas son de aceptación, incluso hay como una especie de movimiento antiterapia, antipsicoanálisis, ¿no? Que va entre los 60 y los 80, y la muestra da cuenta también, entonces, de esos devenires conflictivos que son como en paralelo, ¿no? Entre lo que estaba pasando en el arte, lo que estaba pasando en el país y lo que estaba pasando también en el terreno propio de la disciplina, de la profesión. A mí me resultó sumamente esclarecedor una conferencia que acá les voy a pasar el link, que está dentro del sitio del Malva, que es un sitio muy bien desarrollado y tiene su propio canal de YouTube, que la dio este historiador que tiene un currículum impresionante, Ben Plonkin, y que es el autor de, entre otros, muchos libros de que se llama Freud en las Pampas, me encantó el nombre, y él explica con una claridad absoluta cómo se introduce el psicoanálisis, hace algunas teorías sobre por qué justamente el psicoanálisis en Argentina tiene ese desarrollo y es tan bien recibido, y después va acompañando un poco el devenir histórico, ¿no? Lo que pasa en los años 40, durante el peronismo, después en la dictadura, la postdictadura, muy, muy interesante. Así que esta es, les digo por las dudas, también en la página del Malva hay un vínculo para acá, fue del 27 de abril. Y otra cosa que me parece interesante es que justamente la muestra parte de la influencia que el psicoanálisis tiene en el arte argentino y que se considera en especial al principio como una especie de vector de modernidad, o sea, ser psicoanalizado, participar del psicoanálisis en sus distintas formas, pasa de tener ese estigma, ¿no? Un poco que rodea a todos los temas de la salud mental, para convertirse en una actitud moderna de estar, digamos, como también abrazando ese proyecto de la modernidad, del que hemos hablado bastante desde el arte, pero que ahora hace confluir, ¿no? el arte con una visión que ya no es una visión moralista sobre los contenidos, sino una visión que trata de entender cómo funciona, ¿no? Básicamente nuestro inconsciente y bueno, y de no juzgar. Eso me parece que es como súper importante, tanto en el arte moderno y contemporáneo, como hasta lo que hemos incorporado a nuestras vidas, ¿no? A nuestras vidas cotidianas, a nuestras relaciones interpersonales. Entonces, me parece que es sumamente importante cómo esta muestra, además de acercar estas obras, acerca también este material documental, ¿no? de estos lazos, que muchas veces fueron esos lazos que son difíciles ¿no? de rastrear fácilmente, porque bueno, fueron de la intimidad, ¿no? Gente amiga, encuentros en boliches, y que van haciendo toda una especie de trama muy interesante de influencias mutuas también entre artistas y psicoanalistas. La muestra se abre con esto que me pareció maravilloso, porque la verdad que es un género, la sala de espera de los psiquiatras, psicoanalistas
de los médicos también me fascina cuando tienen su propia consulta particular. De Marisa Rubio, que es una artista que además trabaja con una especie de alter ego, que también hace performance. Pero esta sala de espera, bueno, me pareció deliciosa. Yo tendría mucho miedo de dejarme atender por alguien que tuviera esa sala de espera. Pero bueno, están esas sillas, ¿no? Como de comedor tradicional, con un estilo inglés del siglo XVIII, ¿no? Esa alfombra que también habla como del silencio, ¿no? De cómo se amortiguan los sonidos, eso es importante, ¿no? Cuando uno va a terapia. Y allá está también, puestas de una manera terriblemente fea, las plantas, que también hablan de la vida, y de la vida de alguien que no vemos, ¿no? Un retrato en ausencia, que son esos tan maravillosos, que es la presencia de esta recepcionista o secretaria detrás del mueble espantoso de caño, ¿no? Vemos hasta su cartera colgada. Y en las paredes, es bien interesante lo que hay en las paredes. En las paredes vemos reproducciones de pinturas. Vieron que yo no sé por qué, pero el impresionismo y la curación parecen tener ¿no? como una especie de relación, porque hay muchas salas de esperas, mutualistas, todo que tienen, ¿no? Como estas obras, que son obras de alguna forma validadas, ¿no? Son siempre firmas famosas, compradas, ¿no? Buenas reproducciones, compradas generalmente en museos, y que bueno, hacen como de ventana en las salas de espera hacia un lugar que supongo que el que las elige piensa que no es un lugar que vaya a ser inquietante, sino que justamente aspira a mantenernos medio tranquilos. Y es muy gracioso el tema porque por suerte creo que acá no se usa, sí se usan las salas de espera de los sanatorios y todo eso, pero lo de la pantalla, ¿no? La pantalla me parece ya espantosienta. Pero bueno, creo que acá hay una visión un poco irónica, un poco crítica también, ¿no? Porque nos da una idea también de algo, hay hasta una máquina de fax, de algo un poco vintage, de algo un poco pasado, ¿no? Como que no es absolutamente contemporáneo, sino que se ha quedado un poco, ¿no? Como en los 80, los 90, que alude también, pienso, con esa, ¿no? Con esa alfombra oriental, con esas sillas que vienen como del siglo XVIII, pero se usaron obviamente en el siglo XIX, tiene que ver con ese estilo, ¿no? Como victoriano que rodea, obviamente, el nacimiento del psicoanálisis. Así que, digo, si uno lee un poco más allá, ¿no? De esto, hay como referencias también, ¿no? Culturales, varias. Yo no sé si, bueno, después hablaremos de las salas de espera, pero realmente yo amo el tema, creo que es un hermoso motivo de investigación y nunca lo había visto como instalación, ese tema de que tienen la sala de espera, ¿no? Yo una vez fui a una psicóloga que era la primera, la entrevista, y tenía duendes por todos lados y una cascada, yo casi salí corriendo, ¿no? Pero ella era encantadora, pero quiero decir, cómo el tema del arte que esté puesto nos habla, ¿verdad? También hasta del enfoque que puede tener la persona que nos está esperando, el profesional que nos está esperando adentro. Tiene un nombre muy gracioso. Se llama La mujer de negocios que se lamentaba de no vivir en el campo. Creo que esto es como un poco, bueno, una forma irónica, ¿no? De hablar de esa inquietud, de esa falta de adaptación que solemos tener a veces cuando tenemos muchas posibilidades, ¿no? Y siempre ese añorar, como vimos con la exposición del Prado, de las pasiones mitológicas, siempre añorar ese lugar donde ser
más humano, que muchos pensamos que puede ser el campo, ¿no? Entonces, si uno habla de una mujer de negocios, se imagina una mujer urbana, ¿no? Que está aspirando a otra cosa, a vivir en otro lugar que no es el lugar donde vive, obviamente. Así que bueno, esta es una instalación que ella hizo en el 2019 y que abre la exposición. Y a partir de ahí la exposición recorre 11 puntos, 11, que Dios mío, lo difícil que debe haber sido, bueno, etiquetar de alguna forma, ¿no? Conformar esos lugares, porque obviamente muchas veces la obra de los artistas atraviesa distintas etapas o distintos temas, pero bueno, esta es la articulación que ellos propusieron. Y la primera, la primera es la sala de espera, pero después entramos directamente a APA. APA fue la primera asociación de psicoanalistas argentinos, que es de 1942, y que se articula alrededor de una figura muy importante es el introductor del psicoanálisis en Argentina, Pichon Rivière, pero también alguien que tuvo que ver mucho con el tema de lo artístico. Primero porque Pichon Rivière introduce nada menos que a nuestro conde de Lautremont. Y la idea de la curación de pasar de lo maravilloso a la superación de lo siniestro, ¿no? Es como un concepto de cuál es el proceso de curación. Ahora después vamos a hablar un poquito más de lo siniestro porque es parte de esta muestra, ese concepto de lo siniestro. Además, él generó una teoría de grupo, el grupo operativo, que es también la base de la psicología social, así que realmente fue muy influyente. Si en este momento alguien quiere hablar sobre Pichon Rivière, muy agradecida. ¿Me van a dejar que siga nomás? ¿Qué? ¿Me van a dejar que siga? Qué malos que son. Bueno, está bien. Bueno, un poco lo que cuenta este historiador argentino es que en algún momento la influencia de Pichon Rivière cede paso a otra escuela, que es la escuela lacaniana. Entonces, digamos, como que ambas tienen mucha influencia en el arte y en los artistas, porque para Lacan, digamos, la idea es que el artista en realidad puede destrancar o destrabar cosas que al psicoanalista le lleva más trabajo entender, ¿no? Entonces, él trató nada menos que a Marguerite Duras y lo que dice es que donde a él se le obstaculizaba el camino, a ella se le iluminaba. Entonces, la idea es que no es un poco como Freud, ¿no? Aplicar el análisis psicoanalítico a las obras de arte, sino justamente aplicar el arte a la práctica psicoanalítica. Y dice Judith Miller, que estuvo ahora hace un par de años en Buenos Aires y es también una psicoanalista y teórica muy reconocida, que el efecto del análisis no es normalizar. Esto me pareció maravilloso porque la verdad es que tengo muchos colegas que tienen mucho miedo a que durante un proceso de terapia los adapten o lo normalicen, ¿no? Como decir, bueno, déjame un poco todo esto ¿no? que me hace crear y que sale de la disconformidad, que sale de estas partes quizás más, eso, bueno, que Freud llamó lo siniestro, lo que no podemos a veces ni nombrar. Entonces, me parece como muy interesante este punto, ¿no? Que el efecto no es normalizar, sino justamente sacar a la luz la singularidad de quien ha consultado.
ella dice, es muy difícil saber quién soy yo. Una experiencia analítica permite ubicar cuál es mi deseo, si quiero lo que deseo. Esto toma tiempo, es antipático al apuro contemporáneo. Y en realidad esto creo que tiene que ver con estas terapias, ¿no?, nuevas que también han ido saliendo, que son muy breves, como, ¿no?, como esto de una especie de apuro, ¿no?, de vértigo que tiene también el tiempo contemporáneo, donde uno dice, no, yo no puedo meter 5 años de terapia, yo necesito resolver esto rápidamente. Entonces, digamos, hay una cantidad de, ¿no?, un abanico de terapias que se abren y que también de alguna forma están también integradas como en la muestra. No, me pareció que no las terapias alternativas, pero sí, por ejemplo, estas terapias que salen, ¿no?, como los matices, digamos, o que salen a partir de, de la práctica psicoanalítica más ortodoxa. Esta es una serie de una fotógrafa que se llama Karin Idelson, ella es nacida en el 75, y es parte de 4 obras que compró el Malva ahora, en plena pandemia. Compró estas 4 obras que no están hechas especialmente para aquí, sino que es una investigación artística que ella hizo en varios consultorios particulares y en algunos de hospitales. Y dice la curadora, la directora del museo, esta serie complementa el inventario de las ruinas de la modernidad porteña. O sea, me pareció bellísima la forma y muy terrible, ¿no?, de decir cómo de alguna manera estas prácticas, ¿no?, hablan de otro tiempo, donde la gente podía tomarse otro tiempo, podía esperar años a ver los resultados. Por eso, y había una esperanza, por eso la introducción, ¿no?, del psicoanálisis es un vector, por un lado, de modernidad, y por otro lado, ahora, hoy, estamos viendo cómo esa idea de la modernidad ha sido sustituida por otra, y quizás los divanes son parte de ese inventario de muebles que los tenemos tan asociados con el psicoanálisis y que están, bueno, representados aquí en sus distintos estilos por Idelson. 78, no 75, perdón. Esta serie se llama Pacientes y es del 2017. Y aquí vemos ya como el tema mismo, ¿no?, de los muebles, de cómo son, de dónde están, de lo que podemos pensar, que no vemos, pero que intuimos, ¿verdad? Es bien interesante para pensar también en que el mueble siempre tiene la misma función, ¿no?, en esa relación espacial que construyen, ¿no?, el paciente y el terapeuta, donde el paciente no ve al terapeuta, sino que está cómodamente reclinado y habla, ¿no?, y tiene, bueno, hay muchos chistes gráficos sobre ese tema, ¿no?, de psicoanalistas que están distraídos en cualquier otra cosa, pero es como una especie de ícono, ¿no?, de la terapia. Y la tercera parte se relaciona con, obviamente, el surrealismo, porque justamente, ¿no?, en Argentina y en nuestra región, llegan juntos, ¿no?, el psicoanálisis de la mano justamente del surrealismo. Y se diferencian como 2 sectores, que uno es el que va hacia el automatismo, ahora voy a mostrarles algunos ejemplos, y otro va hacia lo onírico. O sea, a partir de Dukas, que como les decía, ¿no?, su literatura fue introducida por Pichon Rivière, porque, bueno, es una figura muy rara. Es más, esta foto ni se sabe si realmente es el conde de Lautréamont o es otro alumno de la escuela donde fue. Es toda una historia muy misteriosa y muy rara la de Dukas.
pero justamente empieza como ese movimiento, ¿no? Que también se plasma en libros como de Cito Lema, ¿no? Las conversaciones con Pillon Rivière sobre el arte y la locura. En la poesía también de Jacobo Fickman, que se publica en 1926 con estos grabados de Pompeyo Audibert, que también, digamos, hay como una relación, vieron con Max Ernst, el grabado, el trabajo a partir del fotomontaje o el montaje, el collage, a partir de grabados de revistas, pero también es un momento donde el grabado como posibilidad de reproducción, ¿no? de las piezas, de hacerlas más accesibles, también va a formar parte del expresionismo alemán, digamos, de una cantidad de corrientes, incluso de prácticas populares latinoamericanas, como la literatura de Cordel o en México también, ¿no? Entonces, es como que se juntan muchas cosas y, y este tema, ¿no? del automatismo, que a mí me parece absolutamente fascinante. Por ejemplo, está este artista, Emilio Renart, que dice que para los surrealistas los sueños son el espacio intermedio y el tiempo en que una imagen se materializa, se atenúan los controles de la mente y al aflorar el inconsciente aflora la creación artística. Qué interesante y qué diferente es esto al otro discurso de la modernidad, donde justamente artistas como Picasso o Braque o Matisse, ¿no? O tantos otros, incluso Kandinsky, que lo vimos, ¿no? Teorizando fuertemente, eh, es como que no dejan el control, sino que están buscando, ¿no? La forma artística, pero no dejan el control de lo que puede ser la composición, el color, hasta la técnica, ¿no? Eso es distinto que esto del automatismo y me parece bellísimo realmente el resultado y como muy liberador, ¿no? También. Por otro lado, tenemos a Valle Planas, que también va a trabajar con el automatismo. La obra de Valle Planas realmente me llamó mucho la atención porque él sí, claramente en contacto con las distintas corrientes europeas que estaban, eh, no como ahí trabajando y buscando soluciones formales, tiene como varios estilos. Valle Planas estuvo internado en un psiquiátrico, o sea, también es un artista que ha estado, digamos, no ya en una terapia psicoanalítica, sino que ha estado en una internación psiquiátrica, ¿no? Me pareció sumamente interesante. Él también anduvo como por el grabado, ¿no? Pero bueno, ya también los nombres, ¿no? de las obras, como Radiografía Paranoica o El Paraíso Perdido y Gaudí, ya también tienen como una impronta muy fuerte literaria, ¿no? Como uno no puede, no es lo mismo el sin título o variación número cuarto, ¿no? de Kandinsky, que esto que ya el texto es poético, ¿no? El nombre es poético y nos lleva hacia otros lugares. Esto es un detalle de un grabado, me pareció absolutamente maravilloso, de Pompeyo Audibert, que también, como les decía, va a colaborar con sus grabados, se llama Devorador de Mariposas, en el Molino Rojo. Y llegamos a la parte que quizás es como la que uno tiene más asociada con el tema, ¿no? del material del que se sirve también el psicoanálisis y que fue muy importante también para el surrealismo, que es la parte de los sueños. Y en los sueños nos encontramos con nuestra amiga Greta Stern, fotógrafa que vimos en Mujeres y después la vimos en aquella muestra maravillosa
de las mujeres detrás de la cámara, que está haciendo en el Met, en Nueva York, y Greta Stern, justamente, que había pasado muy brevemente por la Bauhaus, o sea, que tenía esa impronta también de haber estado en contacto con la vanguardia y con las vanguardias. El tema de la foto es muy importante en la Bauhaus, digo, muchas veces se olvida, ¿no? Todas esas experiencias que se hicieron, esas investigaciones formales, y va a llegar a Buenos Aires también en el entorno de la persecución nazi, y va a trabajar profesionalmente, o sea, ella no es esta una obra hecha para sí misma, sino que va a vivir de su trabajo y de su trabajo como ilustradora, justamente de una página en una revista para señoras que llamaba Idilio, donde un sociólogo que era bastante conocido, pero que firmaba con un seudónimo, interpretaba los sueños que las lectoras escribían, ¿no? Como esas columnas se llamaba El psicoanálisis le ayudará, ¿no? Bueno, doctor, he soñado con tal cosa, y entonces a partir de esas cartas y, ¿no? de esos contenidos, Greta Stern hizo una cantidad que lamentablemente muchos de estos fotomontajes en los originales se perdieron, porque bueno, las cosas se perdían en la imprenta en ese tiempo, ¿no? Pero bueno, algunos fueron recuperados o quedaron dentro de su colección y nos ayudan a recomponer esta relación tan increíble, porque además es un momento de cierta censura, entonces ese tema, ¿no? de los de usar seudónimos y también, ¿no? de alguien que no era psicólogo ni psicoanalista, sino que estaba tratando de vivir y sobrevivir dentro de una coyuntura política que le era adversa, y por otro lado esta mujer exiliada también, ¿no? Con esa cultura de vanguardia, trabajando para una revista que era para mujeres que tampoco tenían una alta cultura, ¿no? En una revista de estas tipo del corazón, bueno, ya ven, se llamaba Idilio la revista, ¿no? Y a la vez hay una cosa interesante que está haciendo esta muestra, que es rescatando algunos artistas que han sido como olvidados. Entre ellos esta artista, Gertrudis Chale, que también es de origen, ella es austríaca, también llegada durante la Segunda Guerra, que digamos, algunos trabajaron casi en silencio y recién ahora su obra está siendo reconocida, otros tuvieron cierto reconocimiento en un momento, pero yo me imagino de Gertrudis Chale, que si estuvo, ¿no? en La Rioja, bueno, su obra seguramente no estuvo dentro del movimiento que generalmente se da, ¿no? Como más en Buenos Aires, ¿no? O sea que pudo haber sido una obra muy personal, llevada casi en silencio, ¿no? Y este otro artista que sí tuvo más oportunidades profesionales, pero que también es un artista olvidado, me pareció absolutamente maravilloso. Tukmelik era serbio, croata serbio, bueno, y también tiene una obra de una enorme delicadeza, muy sugestiva, y trabaja como este tema, ¿no? de las figuras y de los espacios imaginarios. Me pareció bellísima, realmente era, también confieso que no conocía a este artista y me quedé con muchas ganas de ver más y de saber más. Otro género que obviamente tiene que ver ¿no? con esta búsqueda del yo y de qué soy, qué deseo, es el autorretrato. Y dentro del autorretrato se le dedica una sala prácticamente, una parte muy importante, a esta pintora, Marta Pelufo, que murió en el 79 y que
parece que una mujer muy bella, y que dejó, digamos, esta serie de autorretratos que realmente tienen, obviamente, la impronta, ¿no? De estos años, ese color así, se acordaron, muy pop, ¿no? Cabezas dobles se llama este de la izquierda, y el otro es una vista a la sala donde se puede ver algunos de sus otros autorretratos, que tienen que ver con su proceso también de terapia, ¿no? Es como un artista que a partir de la terapia elabora esta serie de visiones de sí misma. Me pareció súper interesante. Y vamos a llegar al cine, pero al cine experimental. El cine experimental es un género que tiene una pionera que, bueno, por suerte está viva y pueden verla en YouTube también. Tiene 94 años, está absolutamente lúcida, que se llama Natalia Hirsch, y que fue una mujer que hizo varias obras que en realidad se conectan de distinta manera también con su propia experiencia como paciente. Una mujer privilegiada de algunas maneras, pero bueno, era hija de un pintor expresionista alemán. Su madre decide venirse en 1930, se vienen sin el padre, porque el padre decide quedarse, y bueno, obviamente una historia terrible familiar, ¿no? De la familia esa que queda en Alemania. Pero Narcisa Hirsch va a tener una vida aquí, de alguna forma, bastante cómoda. Consigue tener su propio taller. Un marido, tiene hijos, un marido, pero un marido bueno, que ve con buenos ojos y ayuda económicamente a sustentar su arte, que al ser experimental, en ese momento además menos, era un arte que no tenía ninguna posibilidad de venderse, ¿no? Y ella desarrolla este proyecto desde 1974, después en el 79, y lo termina en el 2005 en Buenos Aires, que son mujeres que hablan como frente a un espejo, pero frente a la cámara, y hablan de qué ven en su propia imagen, ¿no? Ella dice, bueno, me gustaría ser un poco más joven que lo que me devuelve el espejo, ¿no? Cada una de las mujeres reflexiona como Narciso frente a la imagen que le devuelve el espejo, que es la cámara. Hay una cosa muy interesante, y es que la mujer, esta es Narcisa Hirsch, en el 79, y esta de abajo es Susana Balán. Susana Balán era su terapeuta, vive, pero digo, tenían una relación ahí de paciente y terapeuta, y Susana Balán es parte de la obra, ¿no? de Narcisa Hirsch, y también reflexiona. Así que bueno, después les voy a pasar bien el link, pero es muy conmovedor ver a estas mujeres, ¿no? Que en los años 70, finales de los 70, eran estas y estaban viviendo la maternidad de jóvenes y todo lo demás, verlas conversar ahora, y además en una charla que está moderada por la nieta de Pichon Rivière. Así que es toda una especie de encuentro, esto que fue un conversatorio sumamente interesante. Así que se los recomiendo muy especialmente. Ella es Marcia Schwartz, también hemos visto obra de ella, una obra como expresionista muy violenta. Acá tenemos un autorretrato del 80. Al otro, disculpen, pero no encontré el título, pero bueno, quise incluirlo porque me parece, ¿no?, como un artista que justamente tiene una actitud como muy provocativa, ¿no?, frente a la forma, frente a la deformidad. Es una artista contemporánea que está en plena producción, ¿no?, y también apuesta a la pintura. ¿No? Entonces me parece como muy interesante esta artista que
que tiene esta visión, ¿no? Como también tan especial sobre sí misma y sobre la femineidad. Y el cuarto tema es el test de Rorschach, que obviamente ha fascinado, es una cosa ¿no? que es muy fascinante y que inspiró a varios artistas, justamente como Tobias Dirty y otros, a crear a partir, ¿no? de esas manchas y de otras manchas, y con esa misma técnica, digamos, ¿no? que usó Rorschach para estructurar esas formas, crear a partir de. Me pareció bellísimo y muy bueno como lo de incorporar, ¿no? Como, porque siempre me parecieron me dieron unas ganas de dibujar arriba ¿no? De seguir y jugar con las manchas de Rorschach, pero bueno, acá está esta forma. Y acá pasamos a lo siniestro, ¿no? Eh, la definición de Freud de lo siniestro es lo que escapa a las posibilidades humanas. Un artista que trabajó como específicamente el tema de lo siniestro es Libero Badí, con estas obras que son a veces en volumen, a veces no, pero que justamente ¿no? tratan como de trabajar desde una modernidad que además es un poco rara respecto al color, ¿no? El color tan fuerte, tan primigenio, ¿no? El color que López Lalle llamó el color farmacón, ¿no? Es ese color como de lo vital, sin filtro, sin el filtro de lo civilizado. Es como, ¿no? Tratar de trabajar además con esto del material encontrado, de las formas, de una manera como si fuera como una exploración sin ningún límite, ¿no? de lo que consideramos el buen gusto o esa tradición, ¿no? de la belleza del mundo occidental. Y este es Antonio Berni, que posiblemente también ustedes conocemos mucho la obra como de sentido social de Antonio Berni, pero bueno, también está esta otra exploración ¿no? del mundo de lo que no escapa, ¿no? a lo humano, o sea que es también adentrarse en esa otra parte. Por un lado, ¿no? Berni con su enorme ternura hacia el ser humano, y por otro lado, este mismo Berni encontrando otra expresión también para hablar de las otras cosas, ¿no? del ser humano. Y obviamente la locura es algo que ha tocado a muchos artistas, y también es como, ¿no? como una especie de barrera, ¿no? Y ha sido redefinida muchas veces. Acá hay una obra que es de Sara Facio y Alicia D'Amico, que fotografía, no hay mucha fotografía. Sara Facio es una fotógrafa alucinante, argentina, realmente una gran fotógrafa y maestra, y tiene textos, ¿no? como de distintos autores, y justamente explora ese tema de los lugares, ¿no? de los lugares de internación y de una realidad muy dura, ¿no? Pero por otro lado también esta parte de la muestra que habla sobre la locura integra varios artistas que estuvieron internados con periodos largos de internación. Una de ellas es Emilia Gutiérrez. Esta artista tiene una sensibilidad increíble. Hay dibujos y también hay pintura. Yo elegí mostrar algo de pintura, pero ella, como les decía, pasó temporadas muy largas de internación, y también hay que pensar, bueno, que en esas internaciones los métodos muchas veces eran bastante brutales. Ya lo sabemos también por Leonora Carrington, ¿no? que hizo aquellas obras sobre sus tratamientos. Aida Carballo fue otra artista, ella muy integrada al medio artístico como maestra, una
dibujante y grabadora muy respetada, pero que también a partir como de los años 50 empezó a tener distintos episodios que bueno, dieron con su internación. Realmente su estilo es increíble y trabajó mucho en el grabado, ¿no? También tiene unos títulos bellísimos: Las extrañas voces de la morada de las locas, o La lombriz es una pariente leve de la locura. Y un estilo que nos recuerda un poco también a los dibujos, ¿no? Flamencos, esa delicadeza, bueno, y también una obra, a mí me hace acordar también por ese tema del grabado, ¿no? María del Carmen Portela, creo que son como un poco de la misma generación, ¿no? Esa delicadeza del trazo, pero ella trabajó también litografía y otras técnicas. Es sumamente interesante la obra de Aida Carballo, y yo creo que incluso habíamos visto una versión de ella, de la Carlota de Blanes, hecha, esta sí estaba hecha en silografía. Casimiro Domingo es otro artista también, que tuvo mucho tiempo, tuvo también internaciones largas, pero también tuvo cierto reconocimiento en su momento. Y la parte 9 está dedicada a una experiencia en especial de quien es como la curadora y directora, digamos, de este proyecto, que se llama Colonia Oliveros, del taller de arte, que es una artista y a la vez terapeuta, que se llama Claudia del Río. Es muy interesante, ¿no? Cómo ella trabaja como este tema ¿no? del arte y de la práctica del arte desde el movimiento, ¿no? Como eso de mover las manos, ¿no? Y que haya una especie de ocupación de la mente por esa forma fácil, ¿no? Que la ocupa. El uso de los materiales encontrados como extensiones del propio cuerpo, ¿no? La insistencia de repente en determinadas cosas. Es bien interesante su trabajo. Ella trabaja en Santa Fe porque en realidad la idea era como trabajar a partir de lo que está haciendo los talleres en el Borda, pero quiero decir que esto es como ya es el arte como terapia, ¿no? Es el arte con gente internada, no es un artista internada, sino que se abre a alguien que está internada la posibilidad de tomar como esta herramienta de lo artístico para también elaborar, pero no, obviamente no es una formación artística tradicional, ¿no? Sino que se sigue más bien como estos caminos que cada uno va haciendo, y bueno, se pueden encontrar. Es un poco lo que Dubuffet llamó el art brut, ¿no? Y que hay el que es el director del Museo Figari, Pablo Tiago Roca, tiene un blog incluso sobre esto del art brut, que el art brut es un concepto un poquito amplio que tiene que ver con el arte de los alienados, digamos, pero también con el arte naif. Es bien interesante, digo que bueno, es bastante amplio lo que abarca, y la experiencia de Pablo de recopilar en Uruguay es realmente bien interesante. Incluso supongo también de todas sus dudas de cuándo es y cuándo no es esto que se ha llamado, ¿no? Art brut. Así que bueno, incluso ¿no? Ella integra una obra propia que me pareció bastante removedora. ¿No? También se expone, no solamente del lado de terapeuta, sino también como artista. Y llegamos a el punto 10, que son las terapias grupales y el happening. El happening es una práctica, happening, lo que está pasando, ¿no? Esa cosa de la fiesta que tuvo mucho desarrollo, específicamente, ¿no? Aquí en los años 60, y de la mano mucho del Instituto de Itela fue como el lugar, ¿no? Acá hubo también
y hubo un protagonista en Argentina que se llama como Oscar Mazota, teórico, que va a ser que va, él daba conferencias, estaba muy metido también con artistas, con los debates, que bueno, estamos hablando, ¿no? de mediados de los 60, qué momento además, ¿no? Y considerar, digamos, el tema del arte y las interacciones con el psicoanálisis tiene que ver con una crisis también que hay respecto al psicoanálisis, ¿no? De decir que, bueno, que era también una disciplina burguesa, ¿no? Como superada, pero a la vez integra cosas como lo grupal, por ejemplo, ¿no? Que habíamos visto que para Lacan es tan importante, el lenguaje oral, se pregunta y critica los happenings sobre los medios masivos, el cine. Hay toda una cantidad de conexiones como que estallan, ¿no? En este momento y dan lugar a esto de estos happenings que son como la experiencia que venía un poco desde el surrealismo, pero más nueva. Y hay una experiencia que me encantó, que es un happening justamente que hacen Eduardo Costa, Raúl Escari y Roberto Jacobi, que es un happening bueno, que se publica, que hay gacetillas, que hay fotografías, que se escribe sobre él, y que los medios de comunicación van a escribir sobre todo ese material que han recibido de ese happening. Y ese happening, esa performance colectiva, en realidad no sucedió nunca. Es un happening inventado con fotografías que están producidas, pero digo, de algo que no sucedió, con manifiestos, con discursos que no se dieron, con hechos que no existieron. Entonces, más allá del tema de la ironía, ¿no? Que tiene que ver tanto con el arte contemporáneo, de presentar estas pruebas falsas de algo que nunca ocurrió, en realidad es también una crítica a cómo los medios manejan la información. O sea, a nadie se le ocurrió ir ¿no? y investigar un poco más, sino que le mandaron la información de prensa y los medios replicaron. Entonces nos hace preguntarnos, por Dios, cómo funcionan los medios, ¿no? De dónde, cómo se chequea la información. Muy, muy, muy interesante esto de ¿no? crear una obra falsa, una obra que obviamente era nueva, ¿no? Y tenemos también a Narcisa Hirsch con también un happening, ¿no? Que es justamente coincide con el estreno, lo hace en el Teatro Coliseo en Buenos Aires durante el estreno de la película nada menos que Blow Up de Antonioni. Y este happening se llama Marabunta, enjambre, y parte de este esqueleto como enorme que ven a la derecha con la artista que está sentada en su taller, como de una mujer enorme, que está repleto, este esqueleto, de frutas, de bocaditos de comer, tipo cóctel, ¿no? Es como una especie de cuerno de la abundancia, pero en forma a partir de este esqueleto de la mujer. Y lo que hace Narcisa Hirsch es usar esa multitud que había ido, educada, culta, vanguardista, que había ido al estreno de la película esta de Antonioni, como participantes, ¿no? Invitados de esta gran fiesta a comerse esa comida. Y las actitudes un poco salvajes de la gente al comer quedan registradas en esta película que ella filma mientras ocurre el happening, ¿no? Y entonces ahí es como un poco lo de Buñuel, ¿no? Preguntar hasta qué lugar, hasta qué lado somos civilizados y hasta cuál no, ¿no? Con el tema del compartir, de la comida, y bueno, y todas las metáforas que se pueden, sociales que pueden devenir desde ahí.
Eh, el último punto es la relación entre el lenguaje e inconsciente. Y Noé justamente destaca como eso que, citando al pintor alemán Caspar Friedrich, romántico, dice que la pintura expresa lo que las palabras no logran decir, ¿no? Y justamente Luis Felipe Noé, que es un artista muy respetado, cuando hizo terapia durante 3 años, no pintó, pero sí dibujó, ¿no? Fue como que él se llamó como a silencio y después publica justamente estos dibujos que se llaman En Terapia, que refieren como a todo esto de que usaron también con su terapeuta como material, ¿no? Los dibujos realizados durante este periodo de la terapia, que son una obra personal, ¿no? Una obra que no se comparte, sino, bueno, la comparte al final, pero no era obra para ser mostrada en su momento, sino que él después decide, muchos años después, decide reunirla y publicarla en forma de libro. Y el museo, como les contaba, ha hecho algunas adquisiciones, por ejemplo, las 4 fotografías de los divanes que les mostré al principio, y también dentro de las adquisiciones está esta fotografía de Maris Bustamante, que es una artista mexicana, que se le compró esta obra, que es una obra que, bueno, obviamente tiene un sentido bien irónico, se llama El pene como instrumento de trabajo, para quitarle a Freud lo macho, que ella se autorretrata también como, vieron, como tiene una cosa como de Mona Lisa ¿no? En la posición en la que se retrata con los lentes y ese gran pene ahí colgando en forma de nariz, tiene una cosa de máscara. Ella está firmada además del no grupo, ¿no? Es todas unas acciones, digamos, que tienen que ver en los 80 justamente con el arte feminista. Así que esta es otra de las adquisiciones. Y también me pareció muy interesante porque justamente el otro día una de ustedes me describió que hubiera dibujado, ¿no? Como para participar el domingo. Y lo conecté con aquello de la éfrasis, ¿no? De los pintores del Renacimiento, pintando lo que había escrito un hombre en el siglo, no me acuerdo si era primero o segundo después de Cristo, que había visto pintura romana, algo que nunca más se había visto, en una casa en Nápoles. Y la descripción de esas pinturas, que son 64 nada menos, es una descripción bellísima, muy detallada, inspiró a muchos pintores a partir de la descripción, a hacer una especie de reconstrucción, ¿no? Artística de lo que estaba escrito. En esta película experimental de Narcisa Hirsch, que es del 75, se llama Taller. Taller para ella es un lugar propio, ¿no? Como aquello de Virginia Woolf, de tener una habitación propia. Ella se sentía tremendamente privilegiada de tener un lugar. Por otro lado, y lo van a ver si ven la charla entre estas dos mujeres, ¿no? Que fueron paciente y terapeuta. La terapeuta trabajaba en su casa, así que Narcisa Hirsch conocía a sus hijos, o sea, era como una buena madre para Narcisa, ¿no? Como al revés de ella, que sí tenía un taller aparte de su casa y obviamente dejaba a los hijos, ¿no? Mientras estaba creando. Así que el taller, digamos, es un lugar bien importante, ¿no? Como laboratorio, pero también un sitio de conflicto. Ella, esta película que hace, tiene 11 minutos con una única toma, que es un encuadre hacia una parte de su taller. Y esta imagen se acompaña por la voz de ella,
que, que va describiendo algo de lo que se ve aquí, pero sobre todo lo que está alrededor y el espectador no puede ver. Incluso en el medio ella se sirve un té, come unas tostadas, se siente el sonido, ¿no? de su voz distorsionado porque está comiendo una tostada, habla de otras cosas, junta, ¿no? Como su experiencia, su historia familiar, su historia como artista, pero sobre todo es eso, ¿no? Que estamos mirando una imagen, pero se nos están describiendo otras imágenes. ¿No? Entonces es el tiempo que quedó detenido en esas fotos que está ahí, en esa cámara que está detenida, y por otro lado es el tiempo que fluye, durante el cual ella se toma un té, prepara las tostadas, uno siente el ruido, ¿no? Y es una articulación como del lenguaje de estar entre, ¿no? Estar entre una cosa y estar entre otra. Me pareció que era sumamente interesante y está disponible. Y acá les recomiendo en especial estas, no sé si recuerdan las fotos de ellas en el 79, pero bueno, en este enlace se puede ver esa conversación entre Narcisa Hirsch y su terapeuta, que creo que ahora vive en Brasil, que es alucinante, porque estas dos mujeres, ¿no? Como en sus 94 y supongo 80 y algo, se dicen, bueno, yo a vos te admiraba, ¿no? Como madre, porque vos podías y no sé qué, y la otra le dice, no, pero yo no era tan buena madre, yo no podía llevar a mis hijos a la plaza, ¿no? Yo me ocupaba de algunas cosas, pero de otras no podía. Y yo te admiraba a vos porque es muy linda ¿no? Este intercambio hecho así, ya fuera del encuadre, digamos, y entre dos mujeres que no solamente se hicieron amigas y bueno, compartieron mucho, sino que además una fue capaz de estar en la obra de la otra. Así que bueno, esto es un poco lo que les quería contar de terapia y bueno, y pido mil disculpas por todas las barbaridades que pude haber dicho desde el punto de vista teórico, así que agradezco mucho si me ayudan. Yo espero que alguno te ayude, sí. Vamos, 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 que yo sé que La acá... terapia no es lo mío. Bueno, no Mira, sé, o lo que les haya resonado, digo, está bien. No. sí, 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 fue interesante, muy interesante. Sí, yo creo que hablar de la teoría de los autores es perder la fuerza de lo que acabamos de recibir de ti, de experimentar, de todo este recorrido y esta... Y cabe, me parece. Es muy experimental también lo que se siente después de todo esto, se siente mucho. Sí, sí, claro, tampoco es no es una conexión así, digamos, una conexión artística, ¿no? Claro. No, pero quiero decir que, bueno, como describí un poco, ¿no? Lo que Pichon Rivière y Lacan se relacionaron con el arte, pude haber dicho barbaridades, por eso, si me quieren corregir o aportar, está Gisela y Carmen. Primero Gisela, por favor. Adelante, Gisela. Bueno, ¿qué te iba a decir? Primero felicitarte porque me encantó la exposición, me pareció buenísima. La verdad que la parte del psicoanálisis y el arte es una cosa que nosotros la conocemos a través de un artista nuestro, Raúl Cabrerita. Claro. Raúl ayer la conocemos a través de él, que tuvo una larga vida y que una de las imágenes que tú mostraste de Emilia Gutiérrez me hizo acordar muchísimo Al mundo de Cabrerita, sí. A Cabrera. Me hizo acordar muchísimo. Esa ternura, ¿no? La locura. Y recuerdo la exposición que hubo en el Museo de Artes Visuales en el año 18, en el cual fue una exposición para mí muy buena y que, bueno, creo que es uno de nuestros pintores que tenemos que tenemos que valorar. Con respecto a eso, a lo que me recordó con respecto a nuestros pintores.
Y otra cosa que quería decir, que está fuera de lo que hoy... no está fuera. Esta semana es la Semana Internacional de los Museos. Lo leí en el diario. Va desde el 7 al 13 de junio. En nuestro país, los museos que van a estar abiertos en forma virtual van a ser el Cabildo y el MAPI. Y van a ver el Cabildo y el MAPI. Y si ustedes van a ver varios hashtags. No sé, yo tengo acá el diario, si quieren, no sé. Sí, buenísimo, yo lo busco y lo comparto en el grupo. Qué bueno que lo hayan hecho, muy triste, sí. Digo, por otro lado, pero por otro lado, no sé, yo estoy muy agradecida porque, bueno, por ejemplo, para la semana que viene tenemos un museo, que no se lo pueden perder, que es un museo nuevo y que también se abrió en Oslo, el Museo de Munch, y prácticamente se tuvo que cerrar enseguida por la pandemia. Entonces han desarrollado cosas virtuales. Claro. Y otra cosa que quiero decir, hablando del Museo Malva, que esta exposición de terapia están en Malva, a partir del 20 de septiembre va a haber en el Museo Malva una exposición de barradas. Sí, fantástico. Una exposición dedicada a barradas. Y curada por Enrique Aguerre. Así que sí. Bueno, porque ¿se acuerdan que hubo una exposición que fue, no me acuerdo qué año exactamente, ahora, hace 2014, por ahí? Yo me acuerdo de María Eugenia Grau, que hizo una guía maravillosa. Maravillosa. Yo tengo unas fotos de ella como el flautista de Hamelin, con todos nosotros atrás por el museo, preciosa. Hablando desde la escalera. En las visitas guiadas. Sí, preciosa. Sí, además ella ha trabajado mucho en esa muestra, ¿no? Me ha conmovido mucho esta exposición de hoy tuya sobre el psicoanálisis y todo lo que queda por ver. Digo, yo les voy a confesar que tuve un problema, y es que, claro, no está la exposición en línea, entonces en realidad fue leer mucho y tratar de sonsacar dónde estaba cada cosa. También puedo haberme equivocado en algunas, porque es muy difícil, ¿no? Como reconstruir algo. Se nota tu esfuerzo. Bueno, gracias, Gisela. No sé si estaban Carmen, gracias, Gisela. No estaban Carmen o Elena, Elena Heinsen, antes, un segundito. Vos también, Elena Caja. Bueno, no sé, la que quiera hable, a ver. Yo muy breve. Primero, el vínculo con Horacio Quiroga, con los cuentos de amor, de locura y de muerte, que está el tema, si bien el amor no lo mostraste, pero está de manifiesto. Y quería comentar que en este grupo tenemos una especialista en Lacan, que es Raquel Seleniek. Sí, pero se nos fue. ¿Estás acá, Raquel? No, está acá. No, estaba leyendo un ratito entre dos compromisos. Raquel, por favor, Raquel. Me interesa mucho que nos instruya. Bueno, yo lo que voy a hacer es leer lo que acabo de poner, porque entré un ratito entre dos compromisos que tenía, o sea que entré tarde, me tengo que ir ya. Y Raquel. Preguntan del psicoanálisis, y yo puse acá, visto del lado del arte, no debe decir nada del psicoanálisis, solamente darle paso. Ponerle la alfombra al arte y dejarlo pasar, ¿viste? Yo lo teórico lo escuché muy acotado, no lo escuché bien. Así que mejor, porque así no tengo nada que corregir. De todas maneras, voy a ver la grabación, y si algo en la grabación puedo colaborar, por supuesto que lo haré. No, pero simplemente, Raquel, lo que yo entendí por una charla de un historiador, viste, que me pareció maravillosa, que escribió un libro que se llama Freud en las Pampas, un historiador argentino, pero que trabaja en Harvard, etcétera. Era como que había habido una especie de movimiento desde Pillon Rivière como iniciador en Argentina, a después como que varios psicoanalistas que fueron hacia Lacan, eso.
y que ambos tenían mucho vínculo con el arte, muchas amistades artísticas, Cállate. pero que no tenían exactamente la misma postura, ¿no? Eso simplemente. Yo lo único que puedo decir, Inés, es que psicoanálisis ha nacido de una manera y hoy día no tiene que ver más que en sus orígenes con todo lo que ha pasado todo este siglo entero más. ¿Por qué? Por un hecho muy simple, lo social va cambiando, los paradigmas van cambiando, los fundamentos de la sociedad van cambiando. Claro. De modo que en cada uno de los autores, desde Freud, cada uno fue recogiendo toda la multidisciplinariedad que encontró en su época. Claro. De modo que se fue nutriendo el psicoanálisis de todas estas cosas. Y se fue nutriendo en lo individual, se fue nutriendo en lo grupal. Y hoy día, por ejemplo, es muy importante el psicoanálisis vincular, no el individual, sino el vincular. Claro. De modo que si querés saber el psicoanálisis, agarrarle lo que quieras. Es igual que Freud. Si querés justificar algo, agarrá a Freud que le vas a encontrar el fundamento para justificar. Qué graciosa, divina. Bueno, muchas gracias, Raquel. Pero me parece muy importante eso que decís, que el psicoanálisis nunca está alejado de la época en que vive, de ninguna manera, ¿no? Pero es bien interesante. Mi primera exposición, que la hice cuando tenía 21 años, y la verdad que se vendían bastante baratos los dibujos, en la Galería Brusone la compraron mayormente psicoanalistas, ¿sabes? Me he enterado con los años. ¡Ay, mi psicoanalista tiene un dibujo tuyo! ¡Ay, mi psicoanalista! Mira vos, qué bárbaro, esa conexión, ¿no? Por eso, si voy a un psicoanalista que tiene una sala de espera como la que vimos, la verdad es que creo que me daría vuelta. Bueno, doy lugar a Elena. Elena Heinzen. Yo quería traer... bueno, no sé, Álvaro, ¿quería decir algo en relación a lo anterior? No tengo problema. ¿Querías decir algo? No, sigo después. No, yo lo que les quería... esto me trajo a... Este recorrido me trajo a la mente una experiencia de pandemia con la que quería compartir. Cuando se declaró la emergencia sanitaria, y nos mandaron el confinamiento a todos, a que en marzo, abril... Tengo una amiga que es psicóloga y se dedica a la arteterapia, y ella largó una convocatoria en su grupo de amigos de Facebook, es decir, bueno, yo voy a hacer un mes de trabajo con muñecas y terapia para ver cómo procesamos esto de la pandemia, la incertidumbre, los miedos y nuestras fortalezas. Juntó gente de 20 personas de Argentina, Uruguay y Colombia, todas a través del Zoom. Y trabajamos un mes todos los domingos haciendo una muñeca, ¿no? En donde depositamos un domingo nuestros miedos, otro domingo nuestras fortalezas, otro domingo otro tipo de cosas, y terminamos cada uno armando una muñeca. Ella insiste que lo que hizo fue terapia, y yo insisto que lo que hizo fue arte vincular, virtual, y cada uno se quedó con una pieza que contiene una cantidad de cosas que tienen que ver con eso. Me parece que es una experiencia, me parece única. De eso es que quedó el grupo de muñequeras que estamos trabajando qué ahora bueno, que en vos las contaste. muñecas viajeras. Claro. Y me parece que hay cosas muy interesantes, porque además permitió conocer gente artista que empezó a trabajar con las muñecas. Entonces digo, tiene este vínculo con lo que acabas de decir, y realmente me gustó mucho, me parece que era interesante compartirlo con ustedes, ¿no? Buenísimo, y esto sí que es una experiencia bien pandémica, ¿no? Sí, claro, Tiene generoso también haber abierto, digo, qué capa, ¿no? Haber abierto un espacio creativo. Todos los domingos, sí, gratis, lo hacíamos en marzo y abril. Y de ahí quedó un grupo de 10, de esos 20 quedamos 10 que somos los que seguimos trabajando con muñecas. Pero de la terapia. Y fue la muñeca que mostraste el domingo. No, yo de ahí aprendí una cantidad de cosas de la muñeca y me fui por otro lado y estoy trabajando ahí con una inglesa que trabaja lo siniestro en las muñecas. ¡Wow! Bueno. Queremos esas muñecas, por favor. Elena, ya quedas comprometida. Muchas gracias. Bueno, dale. Elena Caja.
o Álvaro, no sé si quién estaba primero, perdón. No, espero. Ok, gracias, caballero. Quería felicitarte, Inés. Lo hiciste estupendo. Vos preguntaste si tenías defecto. Estuvo brillante. Fíjate que yo tuve la suerte que un día, no sé cómo, me enteré que el Malva iba a hacer una visita guiada 2 miércoles, creo que era. Y el curador en Villanueva era, ¿no? No sé, uno de los curadores. Sí, Villanueva, sí. Era el que la daba. Villanueva. Hizo la visita mostrando toda la exposición. ¿Y qué exposición era, verdad, Elena? El tuyo estuvo brillante. ¿Qué muestra era, mi querida? ¿Qué muestra fue la...? No, en el Malva, yo no sé por qué entré a ver algo, a ver terapia, a ver qué era y todo eso, y ofrecían una visita guiada 2 miércoles. Ah, pero era esta muestra. Una visita guiada, sí. Qué bueno. Muy interesante. Aparte, la parte inconsciente, se tomaron el trabajo de poner una escalerita y un lugar medio muy cerrado, más bien cerrado, que subís con una escalerita para el trabajo de los artistas que trabajan más con el inconsciente. Qué bueno, sí. Había algo del espacio, ¿no? Muy bien diseñado. Espectacular y muy completo. Alguien se quejó de los participantes que no estaba Marta Minujín, porque viste que hay muchísimos artistas que para mí eran absolutamente desconocidos y creo que son muy desconocidos, como esta Carballo, que es espectacular, y otras más. Sí, esta no era de las más desconocidas, pero me pareció interesante ese tema de viste, como también hacer un rescate de esos artistas que porque habían, ¿no? Que quedaron. Claro. Mirá que rescataron varias. Y contestaron que Minujín ya tiene bastante prensa y bastante conocida, que quería mostrar algo más de lo que había habido en el país, porque eran argentinos todos. Qué bueno. Inés, estuvo brillante toda la muestra, fantástica. Bueno, pero qué lástima no haber sabido antes que vos habías sido, Elena. Nos podrías haber hecho No, para nada. Yo no sabía que hoy dabas terapia tampoco, que ibas a recorrer terapia. Y yo te digo la verdad, me enteré el mismo día que era la muestra, porque era para haber avisado a varios. Pero sí, yo la verdad es que tuviste además, mucha suerte, porque ahora está cerrado. No, pero era una visita virtual, obviamente, por Zoom. Ah, era virtual por Zoom. Ah, bueno, claro, me voy a fijar a ver si no hay alguna otra. Bien, perfecto, me voy a fijar. Hay que estar a la piste, ¿eh? Hay que estar a la piste, porque capaz que yo le voy a pasar el link a la página de actividades del Malva, que yo les había pasado que incluso tienen un programa de películas vinculadas a terapia. Tienen de todo. Yo me meto cada 2 por 3. Y tienen varias conferencias muy interesantes que están por suceder. Sí. Por eso, hay mucha cosa. Ah, virtual, qué genia que sos. No. No, pero lo vi de casualidad porque el miércoles anterior habían dado una y este miércoles justo daban esta otra. Y yo me anoté pensando que no iba a poder entrar porque no sé cómo es el cupo y todo eso, pero me aceptaron perfecto. Sí, ellos deben tener este sistema de seminarios, viste, que acepta hasta 1000 personas. Sí. Y hacían uno que había que pagar de surrealismo todo junio, que no pude pagar porque no tienen modo de pagar de afuera de la Argentina. Sí, a mí me pasó lo mismo, intenté comprar la revista Terapia y el catálogo y no llegaba a tiempo, digo. Ni tenía nadie que me lo pudiera traer. Ni por PayPal, nada, ni por tarjeta, ni por PayPal. No, ya les dije que tienen que mejorar eso, por lo menos para nosotros los que estamos tan cerca. Ay, sí, además es un museo tan importante. Claro, no puede ser que tenga... Pero bueno, gracias, Elena, muchas gracias. Brillante. Álvaro. ¿Cómo viste la visión? Además mostraste cosas que no mostraron ellos. Bueno, viste que a cada uno le llama la atención o no. Son muchas obras, son 200 obras. Digo, divina. Muchas gracias, querida. Álvaro. Sí, Inés, creo que
que está bueno esto que trae Elena. Lo primero es felicitarte por el recorrido, porque me imagino que debe ser difícil, digamos, organizar estas muestras que estás haciendo, ¿no? De lugares que están cerrados, no estoy viendo. Abiertos para la virtualidad, y resulta complejo. El tema me parece sumamente fascinante, ¿no? Toca algo que por ahí recién decía la otra Elena, esto como de los límites del psicoanálisis, ¿no? O sea, porque de hecho el psicoanálisis, en esto de ir hasta lo informe, lo inasible, lo no visible, ¿no? Llega como un límite. Y yo creo que esto que Elena traía también de dar paso, ¿no? O sea, dejar que el arte se haga cargo, tiene que ver también con algo que define el arte, ¿no? Que es esta cuestión de dar forma a lo informe, ¿verdad? Aquello que en nuestra interioridad, por la metáfora inclusive de lo interior, ¿no? Lo oscuro, lo cerrado, ¿no? Lo negro, lo siniestro, ¿no? Y esta posibilidad del arte, que es forma, ¿no? Dar forma a algo que permanece, sino por efecto oscuro e informe. Digamos, de lo inasible, de lo no visible, ha sido tocado, digamos, ¿no? Por varios de los que tratan como de analizar esto que hace a la relación del arte con la locura, con el sufrimiento, ¿no? Me parece interesante. Yo quería aportar dos cosas. Una es que nosotros tenemos una historia nacional al respecto, digamos, de esta relación, ¿no? Que nace por allá por los 60, que después podemos compartir algunos links, que hace a la Asociación Uruguaya de Psicología y Psicopatología de la Expresión, en donde hay personalidades del psicoanálisis o de la psicología, o el propio decano como Juan Carlos Carrasco, ¿verdad? Que hicieron como una investigación muy, muy temprano, digamos, en la historia de la psicología y el arte, de esa relación, ¿no? Que después, digamos, esto que hoy llamamos el arte terapia. Y me parece interesante los encuentros, ¿no? Y en esto en donde cada uno de los campos empieza, digamos, a reconocer como, bueno, hasta dónde llega, ¿no? Estos límites del psicoanálisis o los límites del arte. Claro. Y en esto que el arte propicia, digamos, como, bueno, mecanismo de exploración. Y a mí la muestra me hizo pensar en dos artistas que me parece interesante, porque veo que yo no las conozco, me acabo de integrar, pero me impresiona el grupo de activas, sobre todo que son mujeres, ¿no? O sea, que digo que no veo si hay hombres en el grupo, pero digo... Tenemos a Paco, tenemos a Paco. No lo veo, pero que son como súper activas y que me da pila de vergüenza a veces intervenir porque tienen una cultura artística impresionante. Entonces, a mí me hizo acordar en Arthur Bispo do Rosario, que no sé si lo ubican, es un artista brasilero, ¿no? Que estuvo muchos años internado, ¿no? Y que su obra muestra algo que aparece en esta obra, ¿no? Que es la posibilidad del arte de frente al caos, armar una nueva cosmovisión, ¿no? El delirio de Bispo de Rosario era, no sé o sea, el delirio de este hombre, ¿no? Que estuvo muchos años internado en un psiquiátrico, era volver a presentar el mundo a su padre, que era Dios, ¿no? Entonces, esta metáfora me parece re interesante para esto de la terapia, ¿no? Y la locura, ¿no? Y es un artista que les súper recomiendo. Y la otra, obviamente, es Luis Bourgeois. Claro. Y Luis Bourgeois tiene dos cositas interesantes. Creo que está en línea el catálogo que se editó en Proa, cuando vino a Buenos Aires hace... Está en línea. Ya unos 10 años. Está en línea. Que es un tratado sobre esto, sobre la muestra. Y Luis Bourgeois me parece que también describe como la relación entre arte y ella se psicoanalizó muchos años, ¿no? Sí, totalmente. Y ella en un momento hace un relato de que tenía un padre abusivo y estaban en la escena del mediodía y el padre, bueno, la ataca verbalmente y ella se siente mal y entonces como que vomita el bolo de comida, de pan que estaba comiendo y lo retiene en la mano bajo la mesa, y cuando lo amasas eso se transforma en una masa que la modela y hace una figura hace al padre, y cuando lo tiene pronto bajo la mesa lo desmiembra. Qué bárbaro. Y ella dice que ese es el momento en que ella nació como artista. Y me parece una metáfora muy hermosa, muy cruel, ¿no? Poder elaborar lo que había. Pero muy fuerte de
de la relación entre arte y sufrimiento, o arte y locura, o arte y psicoanálisis, ¿no? Buenísimo, muchísimas gracias, Iba- Álvaro. La iba- verdad que iba por ahí. buenísimo. Bueno, una pena que se nos fue la que había hablado, era Raquel, que es psicoanalista y que tiene muchísimos años de experiencia muy, muy validada, y estaba bueno, pero el problema es que Raquel está viviendo esta pandemia como si estuviera, yo me la imagino como en Manhattan, tomándose un taxi de un lado al otro, bueno, así, ella está de Zoom a Zoom, entonces es un poco difícil atraparla, pero es genial, ella no para, pero bueno, a mí me interesaba, ¿no? como también su punto de vista, pero bueno, se nos tuvo que ir, pero En feliz si relación, alguien más Inés, quiere quiero participar. dar un Sí. dato nomás. En relación a esto que decía de Bispo, me hizo acordar también, hay una película brasilera protagonizada por Gloria Pires. Sí, hermosa. Y no me puedo acordar el nombre, pero se las recomiendo. Ahora la estaba buscando, la estaba googleando y no me acuerdo. El nombre es el nombre de ella, el nombre de Pilar. Es de el una nombre de médica ella. que impone el tema logra imponer en el manicomio donde trabajaba el tema del arte como terapia, y logran exponer. Y bueno, es una preciosa película que se las recomiendo, no me acuerdo el nombre. Es buenísima, yo la vi y es buenísima, pero sabés que nunca la vi con subtítulos en español, siempre la vi en portugués y me dio trabajo. No, yo tengo idea que la vi con subtítulos en Yo español. creo que también en Netflix estaba con subtítulos. Yo sí la vi. Sí, creo que ¿la viste en Netflix? Sí, en Netflix. Ay, la voy a buscar. No, me la recomendaron y la vi en un... Sí, vale la pena verla con subtítulos, porque los textos son sí. Por eso te digo que yo me perdí muchas cosas, por eso la voy a buscar. Yo te quería decir que hace unos años, no me acuerdo cuántos, bastantes, en Galería del Sur, en Punta del Este, hicieron una muestra de pintores, de artistas internados en casas en manicomio, que fue estupenda. Pero yo creo que tengo el catálogo, lo voy a buscar. ¿Vos te acordás, Elena, que lo hicieron? ¿Te acordás? El de Tiago Roca, que hizo la muestra, y después Suzette Koch, que fue la primera acá en Uruguay, que yo sepa, que hizo en el Cabildo una muestra memorable, que apareció esta señora, que después se hizo bastante conocida. Inés, vos te debés conocerla, la señora esa que estaba internada en un manicomio, no me sale ahora el nombre. Suzette Koch hizo un recorrido en el Cabildo de trabajos del manicomio de Musto, del Musto creo que era. Muy interesante. Y después Tiago Roca hizo Tiago Roca tiene además, yo prometo buscar la película, y les voy a buscar el blog de Pablo. Pablo tiene un blog donde va, además de que tiene un libro que creo que está agotado sobre el tema, tiene un blog que está muy bueno sobre Art Brut, que no es solamente arte y locura, sino también naif, en fin, ¿no? Es muy, muy interesante la investigación de él, y es continua. Por eso digo que el blog está muy bueno para está bueno para porque seguirlo. él sigue, claro, sigue incorporando cosas, así que está prometido pasarlo. Creo que es un tema que da para mucho, ¿no? Hay una página interesante también que se llama justamente Art Cru, ¿no? Arte Crudo, que crudo. La dirige Guy Lafargue, que es un psicoanalista francés que ha investigado mucho también sobre la relación del arte, y bueno, y tiene obra, es una colección en realidad de pacientes, de obra de pacientes, y véanla porque está muy interesante, aparece bien. ¿Sabés qué, Álvaro? Yo te voy a pedir, si vos me pasás a mi WhatsApp, que me pasás los links y yo después los vuelco en el grupo. ¿Sí? Así quedamos con lugares para visitar en esta semana, ¿no? Como para seguir ahondando en el tema.
para investigar, y además realmente las actividades del Malva están buenísimas. No sabía lo de la visita guiada, o no me di cuenta, pero... sí, que vuelven a hacer. Seguramente. O Sería capaz que la buenísimo. tienen grabada, Sí. yo qué sé, no sé cómo están funcionando, pero Ahí después va. hay... Sí, porque fue un esfuerzo, ¿eh? Sí, sí. Pero es muy interesante. Yo también escuché la conferencia inaugural que la dieron los curadores, más Claudia del Río, que es esta del proyecto que desarrolló dentro de la clínica, porque el Borda, que tiene un muy buen taller, estaba totalmente cerrado por la pandemia, pero no. Entonces fueron ahí a Santa Fe. Bueno, así que nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo. Y nos vemos así el que domingo. Bueno, muchísimas gracias y los espero todos el domingo. Gracias a ti. Muchas gracias.